regresas de la muerte. Viste cosas que desafían toda lógica. Sentiste un amor incondicional, un amor imposible de describir. Y entonces, cuando intentas contarle a alguien lo que te pasó, la persona te mira como si estuvieras loco. Ese es el momento exacto en que la mayoría de las personas que pasan por una experiencia cercana a la muerte cometen el error más grande de sus vidas. Un error que, según investigadores de la Universidad de Virginia, puede llevar a años de aislamiento, depresión y la destrucción de sus relaciones. Raymond Moody ha pasado 50 años estudiando lo que sucede después de la muerte. Él entrevistó a miles de personas que regresaron. Documentó patrones que nadie antes había notado y publicó descubrimientos que cambiaron para siempre la forma en que la ciencia ve la muerte. Pero lo que Raymond Moody descubrió sobre lo que sucede después de que una persona regresa puede ser aún más perturbador que la propia experiencia cercana a la muerte. Porque no es la experiencia en sí lo que destruye vidas. Es lo que las personas hacen inmediatamente después. Son las decisiones que toman en las primeras horas, en los primeros días, en las primeras semanas, después de regresar. Y esas decisiones, según Moody, siguen patrones predecibles, patrones que él observó repetirse cientos de veces, patrones que, una vez identificados, pueden ser evitados. Hoy vas a descubrir los 6 errores críticos que las personas cometen después de una experiencia cercana a la muerte. Errores que los investigadores han documentado en miles de casos. Y, lo más importante, vas a entender cómo evitar cada uno de ellos. Si ya pasaste por una experiencia que cambió completamente tu visión del mundo, o conoces a alguien que la haya tenido, este video puede literalmente salvar años de sufrimiento innecesario. Antes de entrar en los 6 errores, necesitas entender algo fundamental sobre lo que sucede durante una experiencia cercana a la muerte. Raymond Moody, en su libro revolucionario Vida después de la vida, publicado en 1975, identificó elementos comunes que se repiten en prácticamente todos los relatos. El túnel de luz, el encuentro con seres de amor, la revisión panorámica de la vida y, por encima de todo, una sensación abrumadora de paz y amor incondicional. Cuando la persona regresa, esa sensación no desaparece inmediatamente, permanece. Y es exactamente eso lo que crea el terreno fértil para los errores que vamos a discutir. La mayoría de las personas que regresan de una experiencia cercana a la muerte relatan una transformación instantánea y profunda. De acuerdo con Bruce Grayson, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Virginia, que estudió más de 1000 casos a lo largo de 40 años de carrera. Estas personas frecuentemente sienten que sus vidas cambiaron de forma permanente e irreversible. No es un cambio gradual, no es una evolución lenta. Es como si un interruptor se hubiera encendido dentro de ellas. Valores que antes eran importantes, de repente parecen insignificantes. Miedos que dominaban su existencia simplemente desaparecen. Y una nueva claridad sobre el propósito de la vida surge de la nada. Parece una bendición, ¿verdad? Y en muchos aspectos lo es. Pero aquí está el problema que nadie te cuenta. Esa transformación instantánea sucede dentro de ti. Pero el mundo a tu alrededor no cambió. Tu pareja sigue siendo la misma persona. Tu trabajo sigue teniendo las mismas demandas. Tus amigos siguen esperando lo mismo de ti. Y tu familia,
todavía te ve exactamente como eras antes de morir por algunos minutos. Y es en ese abismo entre quien te has convertido y quien el mundo espera que seas, que los mayores errores suceden. El primer error, y quizás el más devastador, es lo que los investigadores llaman la revelación prematura. En 2006, un equipo formado por Jolaine Stout, Linda Jacken y P.M.H. Atwater, todas ellas propias sobrevivientes de experiencias cercanas a la muerte, publicó un estudio en el Journal of Near Death Studies, identificando los 6 mayores desafíos enfrentados por quienes pasan por estas experiencias. Lo que descubrieron sobre el primer error fue alarmante. La mayoría de las personas, aún en el hospital, aún bajo el impacto emocional de lo que vivieron, sienten una necesidad urgente de contarle a alguien, y en ese momento de vulnerabilidad extrema, eligen a la persona equivocada. Puede ser un médico que inmediatamente atribuye la experiencia a alucinaciones causadas por falta de oxígeno. Puede ser un familiar que se asusta y sugiere una evaluación psiquiátrica. Puede ser un líder religioso que dice que aquello era del demonio, porque no correspondía exactamente a la doctrina de su iglesia. Y cuando esa primera revelación es recibida con escepticismo, miedo o condenación, algo dentro de la persona se cierra. Ella aprende, en ese momento, que su experiencia no es segura para compartir, y comienza un ciclo de aislamiento que puede durar décadas. Bruce Grayson documentó casos de personas que guardaron sus experiencias por 30, 40, hasta 50 años. Hombres y mujeres que vivían con ese secreto profundo, sin nunca encontrar a alguien que pudiera escuchar sin juzgar. Raymond Moody relata un caso emblemático en sus estudios. Una mujer de 70 años que finalmente contó su experiencia. Después de 52 años de silencio, durante todo ese tiempo, ella cargó sola una de las experiencias más profundas de su existencia. Y cuando finalmente encontró a alguien que entendió, lloró por horas, no de tristeza, de alivio, 52 años de alivio represado, pero calma. Porque el segundo error es aún más traicionero, y muchas personas caen en él justamente tratando de evitar el primero. Algunas personas aprenden sobre el primer error y van al extremo opuesto. En vez de compartir prematuramente con la persona equivocada, deciden no compartir con nadie, nunca. Entierran la experiencia como si fuera una vergüenza. Fingen que nada pasó. Y eso también es devastador, pero por razones diferentes. Cuando suprimes una experiencia transformadora de esa magnitud, ella no simplemente desaparece. Ella fermenta, crea presión interna, se manifiesta en ansiedad, depresión, una sensación persistente de no pertenecer a ningún lugar. Investigadores de IANS, la Asociación Internacional para Estudios Cercanos a la Muerte, observaron que personas que suprimen completamente sus experiencias frecuentemente desarrollan síntomas similares al trastorno de estrés postraumático. No porque la experiencia en sí fue traumática, sino porque el acto de supresión crea un conflicto interno constante. Estás viviendo una vida que no corresponde más a quien te has convertido. Y esa disonancia, esa mentira constante para ti mismo y para los otros, cobra un precio altísimo. Raymond Moody observó ese fenómeno repetidamente en sus entrevistas. Personas que parecían estar bien por fuera, pero por dentro estaban fragmentadas, viviendo 2 vidas simultáneas. La vida que los otros veían y la vida interior que nadie conocía. Esa división
según Moody, es insustentable a largo plazo. Algo eventualmente cede. Entonces, ¿cuál es la solución? Si contar es peligroso y no contar también es peligroso, ¿qué hacer? ¿Existe un camino intermedio? La respuesta es sí. Y los investigadores han mapeado ese camino con precisión. La respuesta está en el tercer error que la gente comete. Y ese error involucra algo que probablemente nunca has considerado. Después de una experiencia cercana a la muerte, muchas personas sienten una urgencia de cambiar sus vidas inmediatamente. Quieren dejar el trabajo, quieren terminar relaciones, quieren mudarse a otro país, quieren dedicar sus vidas a algo completamente diferente. Y esos cambios pueden ser absolutamente correctos. El problema no es el deseo de cambiar. El problema es la velocidad. Investigadores han observado que las personas que hacen cambios drásticos en las primeras semanas o meses después de la experiencia, frecuentemente se arrepienten más tarde, no porque los cambios fueran erróneos, sino porque eran prematuros después de una experiencia cercana a la muerte. Estás en un estado alterado de conciencia que puede durar meses. Tu percepción de la realidad está calibrada de forma diferente. Lo que parece absolutamente claro y cierto en ese momento puede parecer precipitado cuando la integración se completa. Bruce Greyson recomienda lo que él llama periodo de integración. Un tiempo para procesar la experiencia, para entender sus implicaciones, para permitir que las nuevas percepciones se asienten, antes de tomar decisiones que no pueden ser deshechas. Eso no significa suprimir la transformación, significa dar tiempo para que madure antes de actuar. Raymond Moody cuenta el caso de un ejecutivo que, después de su experiencia cercana a la muerte, quiso inmediatamente dejarlo todo y volverse monje. La urgencia era abrumadora. Sentía que cualquier minuto pasado en el mundo corporativo era un minuto desperdiciado. Pero siguiendo el consejo de esperar, se dio a sí mismo 6 meses. En ese tiempo, la urgencia se transformó en algo más matizado. No se volvió monje, pero cambió completamente su forma de trabajar. Pasó a dedicar la mitad de su tiempo a causas sociales. Encontró un equilibrio que la urgencia inicial no permitía ver. ¿Consigues percibir el patrón aquí? Cada uno de los errores hasta ahora involucra un extremo. Contar demasiado rápido, nunca contar. Actuar demasiado rápido. El equilibrio está siempre en el medio. Y ese principio se va a repetir en los próximos errores. ¿Recuerdas cuando mencioné que la transformación sucede dentro de ti, pero el mundo alrededor permanece el mismo? Eso nos lleva al cuarto error, que tal vez sea el más doloroso de todos. Y este error destruye más relaciones que todos los otros combinados. Muchas personas que pasan por experiencias cercanas a la muerte desarrollan lo que investigadores llaman síndrome del mensajero. Ellas sienten que recibieron un mensaje importante que necesitan transmitir al mundo y comienzan a intentar convertir a todos a su alrededor. Quieren que el cónyuge entienda lo que ellas entendieron. Quieren que los hijos vean lo que ellas vieron. Quieren que los compañeros de trabajo despierten a la verdad que ellas ahora conocen. Y casi siempre, eso falla miserablemente. Las personas alrededor no tuvieron la misma experiencia. No pasaron por la misma transformación. No están en el mismo lugar del camino. Y cuando intentas forzar una revelación que ellas no están listas para recibir, no las conviertes, las alejas. Matrimonios terminan porque uno de los cónyuges insiste en convertir al otro. Amistades de décadas se deshacen porque una persona no
consigue aceptar que la otra no quiere oír sobre túneles de luz y seres de amor. Familias se dividen porque alguien simplemente no consigue parar de predicar. Raymond Moody observó ese patrón innumerables veces. La persona vuelve de la experiencia con una certeza absoluta sobre la naturaleza de la realidad. Y esa certeza es tan poderosa, tan visceral, que parece incomprensible que los otros no vean lo que ella vio. Surge una frustración profunda. ¿Cómo pueden ser tan ciegos? ¿Cómo pueden continuar viviendo sus vidas superficiales cuando existe algo tan mayor? Y de esa frustración nace la compulsión de convertir. El problema es que conversión forzada nunca funciona. Nunca funcionó en la historia de la humanidad y no va a funcionar ahora. La ironía cruel es que el mensaje central de la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte es sobre amor incondicional y aceptación. Pero en la ansia de transmitir ese mensaje, las personas hacen exactamente lo opuesto. Juzgan, presionan, condenan a quien no acepta sus revelaciones. Moody llama eso de el paradoja del mensajero. La persona quiere tanto compartir el amor que sintió, que se olvida de practicar ese amor en el propio acto de compartir. Volviendo a lo que los investigadores de la Universidad de Virginia documentaron, existe un patrón que se repite en miles de casos. Personas que consiguen integrar sus experiencias de forma saludable aprenden a hacer algo contraintuitivo. Ellas aprenden a ser selectivas. No comparten con todo el mundo. Procuran específicamente personas que pueden entender, sea otros sobrevivientes de experiencias similares, sea terapeutas especializados, sea grupos de apoyo como los ofrecidos por la IANS, y cuando están con personas que no consiguen entender. Ellas simplemente no fuerzan. Aceptan que no todos están en el mismo lugar de la jornada. Y esa aceptación, paradojalmente, es la manifestación práctica del amor incondicional que aprendieron del otro lado. Puedes estarte preguntando, pero ¿y si yo realmente siento que tengo un mensaje importante para compartir? ¿Y si yo genuinamente creo que lo que aprendí puede ayudar a los otros? La respuesta de Raymond Moody es simple, pero profunda. Vive tu verdad. No prediques tu verdad. Las personas a tu alrededor van a notar que algo cambió en ti. Van a preguntar. Y cuando pregunten, ahí sí, tú compartes, pero apenas lo que ellas consiguen recibir. Ni más, ni menos. Ese es el secreto de los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia. Ellos no forzaban enseñanzas. Ellos vivían de tal forma que las personas naturalmente querían aprender con ellos. La transformación genuina es contagiosa. No necesitas venderla. El quinto error es tal vez el más sutil y por eso mismo el más peligroso. Y este error afecta especialmente a aquellos que tuvieron experiencias muy profundas. Después de una experiencia cercana a la muerte, muchas personas sienten que el mundo material no importa más. Dinero parece insignificante. Carrera parece sin sentido. Posesiones parecen vacías. Y en un nivel profundo, esa percepción puede ser verdadera, pero traducirla para la vida práctica de forma errada puede ser catastrófico. Investigadores observaron casos de personas que, después de sus experiencias, simplemente pararon de preocuparse con aspectos prácticos de la existencia, dejaron de pagar cuentas, abandonaron responsabilidades, ignoraron necesidades básicas de salud y seguridad.
La justificativa era espiritual. Nada de eso importa de verdad. Pero las consecuencias eran muy reales. Bancarrota, divorcio, enfermedad, hasta muerte prematura por negligencia. Raymond Moody relata casos que él llama escape espiritual. Personas que usaron sus experiencias como excusa para huir de responsabilidades. Deudas no pagadas, porque el dinero es una ilusión. Hijos e hijas descuidados, porque la conexión espiritual es más importante. Salud ignorada, porque el cuerpo es solo temporal. Estas no eran personas malas. Eran personas que habían vivido algo genuino y profundo, pero que interpretaron la experiencia de forma distorsionada. Confundieron el mensaje de que el mundo material no lo es todo, con la idea de que el mundo material no importa en nada. El error aquí es confundir desapego espiritual con irresponsabilidad práctica. Es una distinción sutil, pero crucial. Es posible reconocer que el dinero no es lo más importante, y aún así, cuidar de tus finanzas. Es posible saber que la carrera no define tu valor, y aún así, ser excelente en el trabajo. Es posible entender que el cuerpo es temporal, y aún así, cuidarlo con respeto. La integración saludable no se trata de rechazar el mundo material. Se trata de habitar este mundo de una forma diferente, con prioridades diferentes, con apegos diferentes, pero aún así, de habitar. Y esto nos trae al sexto error. El error que, según los investigadores, causa el daño más duradero. Después de una experiencia cercana a la muerte, muchas personas sienten una desconexión profunda con quienes eran antes, la persona que existía antes de la experiencia. Parece un extraño. Sus recuerdos parecen pertenecer a otra persona. Sus antiguos intereses parecen alienígenas. Y en vez de integrar estas dos identidades, en vez de permitir que la persona antigua y la nueva coexistan y se transformen juntas, muchas personas simplemente rechazan quienes eran antes. Esto crea un cisma interno, una guerra civil del alma, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Personas que rechazan completamente su yo anterior frecuentemente pierden conexión con sus propios recuerdos, con sus propias relaciones, con su propia historia. Se convierten, en cierto sentido, en refugiados en sus propias vidas. ¡Qué fuerte! La integración saludable, según Bruce Greyson y otros investigadores, involucra honrar a quien eras, mientras abrazas a quien te estás convirtiendo. No se trata de rechazo. Se trata de evolución. No se trata de muerte del yo antiguo. Se trata de transformación. Raymond Moody usa la metáfora de la oruga y la mariposa. La mariposa no odia a la oruga que fue. Ella reconoce que la oruga fue una fase necesaria de su desarrollo. Sin la oruga no habría mariposa. De la misma forma, sin la persona que eras antes de la experiencia, no existiría la persona en la que te estás convirtiendo ahora. No necesitas matar a la persona que eras para convertirte en la persona que estás siendo. Esa persona antigua fue la que te trajo hasta aquí. Ella merece respeto, aunque ya no seas ella. De hecho, intentar matar a tu yo antiguo es como intentar cortar tus propias raíces. Puedes hasta sobrevivir por un tiempo, pero nunca vas a florecer de verdad. Ahora que conoces los 6 errores, déjame compartir lo que los investigadores descubrieron sobre las personas que consiguen integrar sus experiencias de forma exitosa. Pon atención.
Estas personas comparten algunas características comunes. Primero, no tienen prisa. Entienden que la integración es un proceso, que puede llevar años, no semanas, y se dan a sí mismas el permiso de no tener todas las respuestas inmediatamente. Segundo, buscan comunidad. Encuentran a otras personas que pasaron por experiencias similares. Grupos de apoyo, foros online, encuentros presenciales y ANDS, la Asociación Internacional para Estudios Cercanos a la Muerte, por ejemplo, ofreció en 2024 más de 449 horas de educación y soporte, incluyendo grupos de compartir online que proporcionan un espacio seguro para hablar sobre experiencias que el mundo normal no entiende. Tercero, aprenden el lenguaje. Una de las mayores dificultades, después de una experiencia cercana a la muerte, es traducir en palabras algo que trasciende el lenguaje. Personas que integran bien sus experiencias invierten tiempo desarrollando formas de describir lo que vivieron, de maneras que otros puedan, al menos parcialmente, entender. Cuarto, practican paciencia radical con los demás. En vez de frustrarse cuando alguien no entiende, ellas aceptan que cada persona está en su propio camino, y esa aceptación, paradójicamente, abre más puertas que cualquier intento de conversión. Quinto, buscan ayuda profesional cuando es necesario, no cualquier ayuda profesional. Específicamente, terapeutas que entienden experiencias transpersonales, profesionales que no van a patologizar inmediatamente lo que ha sucedido. IANDS mantiene listas de terapeutas familiarizados con experiencias cercanas a la muerte y cada vez más profesionales de salud mental están siendo entrenados para lidiar con estas situaciones de forma competente y respetuosa. Bruce Greyson, en su entrevista para el podcast de Tim Ferriss en 2024, destacó la importancia de este soporte especializado. Él contó que muchos de sus pacientes llegaban hasta él después de haber sido mal atendidos por profesionales que no entendían lo que ellos habían pasado. Algunos habían sido diagnosticados erróneamente con psicosis. Otros habían recibido medicación para suprimir lo que eran, en verdad, consecuencias naturales de una experiencia transformadora. ¡Qué terrible! Encontrar a alguien que entiende hace toda la diferencia. No porque esa persona va a validar todo lo que dices, sino porque ella va a escuchar sin juzgar, va a ayudar a procesar sin presionar, va a acompañar tu jornada sin intentar controlarla. Si tú o alguien que conoces está luchando para integrar una experiencia cercana a la muerte, quiero que sepas algo importante. Lo que estás pasando no es locura, no es alucinación, no es enfermedad mental, es el proceso natural de adaptarse a una percepción expandida de la realidad. Este canal existe para traer a la luz descubrimientos como estos, para revelar lo que la ciencia sabe sobre la muerte, sobre la conciencia, sobre lo que existe más allá. Cuando haces clic en el Super Thanks, no estás solo apoyando un canal, estás apoyando la diseminación de conocimiento que puede transformar vidas, que puede prevenir años de sufrimiento innecesario. Gracias, tú, que llegaste hasta aquí. No eres solo un espectador, eres parte de una comunidad de buscadores, de personas que quieren entender los misterios más profundos de la existencia, y juntos somos más fuertes,
Raymond Moody dedicó 50 años de su vida a estudiar lo que sucede cuando morimos. Él comenzó como un joven filósofo curioso. Terminó como uno de los mayores especialistas mundiales en experiencias cercanas a la muerte. Y en todo este tiempo, una cosa nunca cambió: su compromiso con la verdad. Moody podría haber sensacionalizado sus descubrimientos. Podría haber creado una religión. Podría haberse aprovechado de la vulnerabilidad de las personas que pasaban por estas experiencias. En vez de eso, él escogió el camino de la investigación honesta, de la documentación cuidadosa, un verdadero ejemplo de abrirse al misterio sin pretender tener todas las respuestas. Y quizás esa sea la lección más grande de todas. No son los 6 errores en sí, es la actitud detrás de ellos. La humildad de reconocer que has pasado por algo que no entiendes completamente. La paciencia de permitir que el entendimiento venga en su propio tiempo. La sabiduría de no forzar lo que necesita fluir naturalmente, como agua de un manantial. Pero lo que Raymond Moody descubrió va mucho más allá de la muerte en sí. Él descubrió que estas experiencias son ventanas hacia una realidad mayor, una realidad llena de esperanza y misterio, y que la forma en que lidiamos con ellas después puede acercarnos a esa realidad o alejarnos de ella, como si nos perdiéramos en un laberinto. Los 6 errores que discutimos hoy no son inevitables. Son trampas, obstáculos en el camino, que pueden ser evitadas cuando sabes que existen. Y ahora, usted lo sabe. La pregunta es, ¿qué va a hacer con este conocimiento? Si usted ha pasado por una experiencia cercana a la muerte, SM, o cualquier experiencia transformadora profunda, lo invito a reflexionar. ¿Ha cometido alguno de estos errores? ¿Los está cometiendo ahora? Es posible que, con esta nueva conciencia, pueda corregir el rumbo, como un navegante que ajusta sus velas. Y si conoce a alguien que ha pasado por algo así, quizás este video sea exactamente lo que esa persona necesita escuchar. Comparta. Usted puede estar previniendo años de sufrimiento innecesario, años de noches oscuras. Deje un comentario contando su experiencia. ¿Ya ha pasado por algo que cambió completamente su visión del mundo? ¿Cómo fue la integración? ¿Cuáles de estos errores reconoce en su propia jornada, en su propio Vía Crucis? Los comentarios de este canal son un espacio seguro, un santuario, una comunidad de personas que entienden que la realidad es mucho más vasta de lo que el materialismo científico quiere hacernos creer. Una comunidad que busca la luz de la verdad, como los peregrinos buscan la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y si aún no se ha inscrito, inscríbase ahora y active el campanario, porque los descubrimientos que compartimos aquí pueden literalmente cambiar su forma de ver la vida y la muerte. Pueden iluminar su camino, como una vela en la oscuridad. Hasta el próximo video. Y recuerde, no está solo en esta jornada. Miles de personas han pasado por lo que usted ha pasado. Muchas de ellas encontraron formas de integrar sus experiencias de manera saludable. Si ellas consiguieron, usted también puede. Un paso a la vez, un día a la vez, una respiración a la vez, con la fe que mueve montañas.